Después comienza con otro vicio capital que es muy difundido. Santo Tomás conecta la lujuria con la torpeza mental, o sea, hay gente estúpida, hablando generalmente, porque hay mucha lujuria, ¿no? Porque la lujuria centra la actividad mental en los sentidos y la quita de las operaciones espirituales. Aquí no se trata de la lujuria en sentido propio, o sea, del adulterio, fornicación, etc. Se trata de la lujuria espiritual. Otras muchas imperfecciones, más de las que acerca de cada vicio voy diciendo, tienen muchos de estos principiantes, que por evitar prolijidad dejo, tocando algunas de las más principales, que son como origen y causa de las otras. Y así acerca de este vicio de lujuria, dejando aparte lo que es caer en este pecado en los espirituales, pues mi intento es tratar de las imperfecciones que se han de purgar por la noche oscura. O sea, no habla de la lujuria de una persona casada que tiene vida espiritual y que después la pierde por el adulterio, o de un religioso que cae en actos inmorales de este tipo, sino que se trata de las imperfecciones de los que tienen que crecer espiritualmente. Estos tienen lujuria espiritual. Tienen muchas imperfecciones, muchos que se podrían llamar lujuria espiritual. No porque así lo sea, sino porque procede de cosas espirituales. Y describe cómo es esta lujuria espiritual. Porque muchas veces acaece que en los mismos ejercicios espirituales, sin ser mano de ellos, se levantan y acaecen en la sensualidad movimientos y actos torpes. Y a veces aun cuando el espíritu está en mucha oración o ejercitando los sacramentos de la penitencia o Eucaristía, los cuales sin ser, como digo, de en su mano, proceden de una de tres causas. Pone las tres causas de la lujuria espiritual. Esta lujuria espiritual no es puramente espiritual, es lujuria además de espiritual. Entonces tiene una parte sensitiva, imaginativa, o sea, se suscitan imágenes y afectos, inclinaciones. Más aún, San Juan de la Cruz dice que creciendo la vida espiritual sucede muchas veces que crece la lujuria, o sea, la viveza de estas imágenes y afectos. Y pone las causas, tres causas. La primera, proceden muchas veces del gusto que tiene el natural en las cosas espirituales, porque como gusta del espíritu y sentido, con aquella recreación se mueve cada parte del hombre a deleitarse según su porción y propiedad. Porque entonces el espíritu se mueve a recreación y gusto de Dios, que es la parte superior, y la sensualidad, que es la porción inferior, se mueve a gusto y deleite sensual. Porque no sabe ella tener otro y tomar otro. Y toma entonces el más conjunto así, que es el sensual torpe. Y así acaece que el alma está en mucha oración con Dios según el espíritu, y por otra parte, según el sentido, siente rebeliones y movimientos y actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana suya. Lo cual muchas veces acaece en la comunión. Que como en este acto de amor recibe el alma alegría y regalo, porque se le hace este Señor, pues para esto se da, la sensualidad toma también el suyo, como habíamos dicho, a su modo. Es decir, que cuanto más crecimiento espiritual en los imperfectos, más sensualidad, más lujuria espiritual. Desde el punto de vista de los fenómenos, no desde el punto de vista de la actitud interior de la voluntad. Este fenómeno es muy común y es necesario interpretar bien las causas. Naturalmente, estas personas espirituales que tienen estos problemas son candidatos a la psicoterapia, pero como los psicólogos no leyeron a San Juan de la Cruz ni a otros autores espirituales, normalmente no entienden de qué se trata, entonces aplican métodos, recetas que agravan el problema porque no corresponden
a la enfermedad, está equivocado el diagnóstico. Entonces, por supuesto, no quiere decir que un psicólogo teóricamente en una situación así no pueda ayudar, pero tiene que ser un psicólogo que conozca las leyes de la vida espiritual. Normalmente esto se debe tratar con un padre espiritual que para eso está, que además tiene experiencia de las cosas espirituales. Bueno, estas personas entonces tienen vida espiritual y cuando tienen vida espiritual tienen más tentaciones o más movimientos contra la castidad, etc. Que pueden ser muy vivos. No solo eso, sino que llega a representarles muy al vivo cosas muy feas y torpes. Y a veces muy conjuntamente acerca de cualesquier cosas espirituales y personas que aprovechan sus almas para aterrarlas y acobardarlas. De manera que los que de ello hacen caso aún no se atreven a mirar nada ni poner la consideración en nada porque luego tropiezan en aquello. Y en los que son tocados de melancolía, acaece con tanta eficacia y frecuencia que es de haberlos lástima grande, porque padecen vida triste. Esto es un tema importante porque une no solo la espiritualidad con lo que hoy se denomina psicología, sino también con la psiquiatría. O sea, la melancolía para los antiguos era una forma de perturbación física, un mal humor, es decir, un jugo extraño que circulaba en el cuerpo, que lo enfermaba. O sea, es una enfermedad física. La enfermedad física puede producir esta alteración, lo cual es muy importante considerar porque es claro que filosóficamente la alteración del órgano corporal puede producir un efecto en la potencia que tiene el órgano corporal. Entonces, ciertos estados fisiológicos pueden producir este tipo de imágenes muy vivas e incluso pueden producir, pueden juntamente con la acción diabólica producir una alteración importante de la vida psíquica. O sea, sensaciones muy fuertes, etc. Alteraciones físicas. Dice, bueno, hay que tenerles lástima a estos porque padecen vida triste, porque llega tanto en algunas personas este trabajo, cuando tienen este mal humor, que les parece claro que sienten tener consigo acceso al demonio, como si tuvieran una relación sexual con el demonio, sin ser libres de poderlo evitar. Aunque algunas personas de estas puedan evitar el tal acceso con gran fuerza y trabajo. Cuando estas cosas torpes acaecen a los tales por medio de la melancolía, ordinariamente no se libran de ellas hasta que sanan de aquella calidad de humor. Si no es que no entrase en la noche oscura el alma que la priva sucesivamente del todo. De todo. Es una observación muy realista. O sea, sí, eventualmente, si la persona sana físicamente, naturalmente, médicamente, puede eliminarse esta perturbación, por lo menos por el lado de la causalidad orgánica. Aunque muchas veces el influjo diabólico está conectado con esta causalidad orgánica. Pero finalmente, dice San Juan de la Cruz, de esta perturbación substancial cura la noche oscura. Sana sucesivamente de todo, o priva sucesivamente de todo, o sea, de esta alteración. En el orden espiritual y en el orden físico. Y por último, una raíz más propiamente psicológica de estas dificultades de orden sexual, aunque aquí no se usa la palabra sexual, que es más
más reciente en el uso común. El tercer origen, de donde suelen proceder y hacer guerra estos movimientos torpes, suele ser el temor que ya tienen cobrado estos tales a estos movimientos y representaciones torpes. Porque el temor que les da la súbita memoria en lo que ven o tratan o piensan, les hace padecer estos actos sin culpa suya. Entonces, el temor exagerado a estas perturbaciones produce que se agudicen. Bueno, esto lo dicen todos los autores espirituales, entonces es mejor despreocuparse que preocuparse. Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y deleznables que en viniéndoles cualquier gusto de espíritu o de oración, luego, enseguida, es con ellos el espíritu de la lujuria, que de tal manera los embriaga y regala la sensualidad que se hallan como engolfados en aquel jugo y gusto de este vicio, y dura lo uno con lo otro pasivamente, y algunas veces se echan de ver haber sucedido algunos torpes y rebeldes actos. O sea que puede haber movimientos físicos que no sean del todo culpables, o no sean nada culpables, porque dependen de esta condición natural que tiene las causas anteriores. O sea, interviniendo las tres causas anteriores. Y algunas veces la causa es que, como estos naturales sean, como digo, deleznables y tiernos, con cualquier alteración se les remueven los humores y la sangre. Y suceden de aquí estos movimientos. Porque a estos lo mismo les acaece cuando se encienden en ira o tienen algún alboroto o pena. ¿Sí? Son personas muy sensibles. Y lo que les pasa en el orden de la sensualidad, les pasa también en el orden de la ira, por ejemplo. Pero después profundiza en un aspecto todavía más espiritual, que es la relación interpersonal. La amistad puede ser lujuriosa o puede ser virtuosa, como veremos después en San Juan de la Cruz. No lujuriosa en el sentido propio del término, porque ahí se acaba la vida espiritual, sino en el sentido justamente espiritual. Algunas veces también estos espirituales, así en hablar como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brillo y gallardía con memoria de las personas que tienen delante y tratan con alguna manera de vano gusto, lo cual nace también de lujuria espiritual, al modo que aquí la entendemos, lo cual ordinariamente viene con complacencia en la voluntad. Esto está conectado con la vanidad, o sea, es un impresionismo voluntario, o sea, una inclinación a producir un efecto sensible sobre los demás. Y después lo más importante, cobran algunos de estos aficiones con algunas personas por vía espiritual, que muchas veces nacen de lujuria y no de espíritu, o sea, amistades espirituales lujuriosas. Lo cual se conoce ser así cuando con la memoria de aquella afición no crece más la memoria y amor de Dios, sino remordimiento en la conciencia. Porque cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios. Y cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios y le da ganas de Dios. Y creciendo en lo uno, crece en lo otro. Porque eso tiene el Espíritu de Dios, que lo bueno aumenta con lo bueno, por cuanto hay semejanza y conformidad. Pero cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene los efectos contrarios. Porque cuanto más crece lo uno, tanto más decrece lo otro, y la memoria juntamente. Porque si crece aquel amor, luego verá que se va resfriando en el de Dios y olvidándose de él, con aquella memoria y algún remordimiento en la conciencia. Y por el contrario, si crece el amor de Dios en el alma, se va resfriando en el otro y olvidándole. Porque como son contrarios amores, no solo no ayuda el uno al otro, mas antes el que predomina apaga y confunde el otro y se fortalece el sí mismo, como dicen los filósofos. Por lo cual dijo nuestro Salvador en el Evangelio que lo que nace de carne es carne y lo que nace de espíritu es espíritu. Esto es, el amor que nace de sensualidad para en sensualidad y el de espíritu para en espíritu de Dios.
y hácele crecer. Y esta es la diferencia que hay entre los dos amores para conocerlos. Este criterio de discernimiento es muy importante en la práctica porque gran parte de la vida espiritual se desarrolla en la relación interpersonal y gran parte de la vida espiritual se desarrolla en la etapa de principiantes y abarca no solo un sujeto, sino dos o más que interactúan. Pongamos algún ejemplo. Una buena chica de un buen colegio que tiene vida espiritual, oración, padre espiritual, se enamora de un chico que no tiene vida espiritual o que es muy deficiente, con la esperanza de que lo va a convertir, como sucede normalmente. Entonces, esta chica se confunde, etcétera, y cuanto más crece en esta relación, en este noviazgo, tanto más se perturba, su vida espiritual se enfría, etc. Al contrario, puede encontrar otro candidato que incluso sin tener tanta perfección espiritual, le hace crecer en la vida espiritual. Y crecen ambos, no solamente uno, sino ambos. Esto es un signo de una buena amistad espiritual, como es efectivamente un buen noviazgo. Lo mismo sucede en otro tipo de relaciones entre personas espirituales. San Juan de la Cruz, como San Francisco de Sales, no niega que pueda existir la amistad espiritual entre personas espirituales, incluso consagradas, no solo entre varones y varones o mujeres y mujeres, sino entre varones y mujeres, pero indica este criterio fundamental: lo bueno crece con lo bueno. O sea, cuando hay un verdadero amor espiritual, crecen ambos, o crece la comunidad, porque esto se aplica también a un ambiente, a la integración en una comunidad. Pensemos en una persona que tiene que hacer un discernimiento para la vida religiosa. Hoy este problema es muy común. Hay personas que sí, se apegan a una cierta comunidad, pero esa comunidad no les hace crecer en la vida espiritual. Lamentablemente, este es un problema muy real. Es decir, sí puede haber una cierta amistad natural, pero no siempre hay crecimiento espiritual. Y esto debe ser comprendido también por los miembros de la comunidad y sobre todo por los superiores de la comunidad. No solo pasa en una comunidad religiosa, pasa en una diócesis. ¿Por qué sucede que a veces los seminaristas se escapan de ciertas diócesis y van a parar a otras? Sucede un proceso semejante. Por más que los obispos se enojan y quieren tapar este problema, el problema sigue existiendo. Porque tiene una razón profunda que no es de índole canónica, ni puede ser solucionada con decretos del obispo o de la conferencia episcopal. Es un problema mucho más profundo. Es un problema de amistad espiritual, de sintonía. O sea, ese joven percibe que en tal lugar no va a crecer, aunque sea el de su casa y el de su parroquia y el de su diócesis. Y en cambio en otros sí. Por supuesto, como se trata de jóvenes y de principiantes en la vida espiritual, sea en la diócesis, sea el individuo del cual se trata, esto es sujeto a todas las alteraciones de las cuales se trató anteriormente. O sea, no quiere decir que no esté exento de problemas. Pero aquí estamos interpretando la raíz espiritual del fenómeno. Porque a veces una persona que crece en la vida espiritual no le sirve más un padre espiritual y va a buscar otro. Antes dijo que era un problema cuando no hay buena actitud, pero puede ser también una virtud, o sea que hay una connaturalidad que va guiando. El padre espiritual, dice San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, en el fondo es un amigo que aconseja. Entonces, uno no puede tener un amigo con el cual se siente mal. ¿Cómo hace? Ya hemos visto que esto puede suceder por inmadurez espiritual.
pero también puede suceder por madurez espiritual. Porque dice San Juan de la Cruz en el otro libro, en La llama de amor viva, que uno de los peores enemigos del alma es el padre espiritual. Porque si da malos consejos, él se arruina toda la vida espiritual. Bueno, esto tal vez en este ambiente vale la pena leerlo. A la mañana no lo leímos, pero está en La llama de amor viva. Porque ofrece criterios de discernimiento muy importantes para la paternidad espiritual. O sea, San Juan de la Cruz es convencido de que no se puede crecer sin padre espiritual. Tan importante es el padre espiritual que cada uno es según el padre que tiene. Por eso dice que hay que elegirlo muy bien, porque después uno se convierte en lo que es el padre. El problema es que no siempre se elige bien, o no siempre está la posibilidad de encontrar el padre espiritual, porque a veces no es problema de que el padre sea malo, es problema de que no está. Eso es evidente, hay muchos lugares donde es muy difícil. Pensemos en una ciudad chica donde hay un solo sacerdote, es muy difícil encontrar un padre espiritual. Peor ahora es en los conventos, en las comunidades religiosas, donde hay un solo sacerdote, que es un solo capellán, que lo mandó el obispo, porque es el único que tenía, que es muchas veces el que no quiso poner en un lugar importante. Entonces, es un problema muy serio en la vida espiritual. En La llama de amor viva, que describe el crecimiento más profundo en la vida espiritual, al revés de lo que parece, San Juan de la Cruz dice que cuanto más se va adelante en la vida espiritual, más necesario es el padre espiritual, no al revés. En efecto, muchas personas que al principio no tienen un padre espiritual y van creciendo, después sienten la necesidad, lo cual es muy natural. ¿Por qué? Es lo que corresponde al crecimiento en la gracia, que es inserción en la vida trinitaria, entonces relación con el Padre, en el Hijo. Por eso dice también San Juan de la Cruz que muchas veces no tener padre espiritual o tener uno que no entiende hace perder el crecimiento en la gracia y hace perder una gran santidad. Entonces, es una cuestión verdaderamente substancial. De esta manera, bueno, un poco después, ¿sí? Más de unos minutos. Dice San Juan de la Cruz, grandemente le conviene al alma que quiere ir adelante en el recogimiento y perfección, mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo. Y cuál el padre, tal el hijo. Y adviértase que para este camino, a lo menos para lo más subido de él, y aún para lo mediano, apenas se hallará una guía cabal según todas las partes que ha menester. Porque además de ser sabio y discreto,
ha menester ser experimentado. Porque para guiar al espíritu, aunque el fundamento es el saber y discreción, si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar el alma en él cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. Por eso normalmente para guiar a las personas a una vida espiritual más elevada hace falta más experiencia, y esta experiencia requiere normalmente más tiempo. Por eso más edad también en el padre espiritual, en proporción a la situación del hijo espiritual. Hace falta experiencia, no solamente saber y discreción, que están unidas con la virtud. Experiencia espiritual, no es experiencia como la que se acumula porque uno está en una parroquia y tiene que tratar con miles de personas que van todos los días. Porque eso no es propiamente experiencia espiritual, porque en el fondo, aunque hay mucha variación externa, el problema es muy parecido de una persona a la otra. Es decir, la aplicación moral de los principios es diferente, pero el problema desde el punto de vista nuclear espiritual es muy básico. Entonces hace falta otro tipo de experiencia. Claro. De esta manera, dice San Juan de la Cruz, muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas almas. Es muy contundente lo que dice. O sea, es algo muy común. Porque no entendiendo ellos las vías y propiedades del espíritu, de ordinario hacen perder a las almas la unción de estos delicados ungüentos con que el Espíritu Santo les va ungiendo y disponiendo para sí, instruyéndolas por otros modos rateros que ellos han usado o leído por ahí, que no sirven más que para principiantes. Aquí se ve que está enojado San Juan de la Cruz porque le tocó muchas veces este problema. Además él era maestro de novicios, tuvo muchos cargos y entendió por experiencia cómo pasa esto. Son modos rateros, como las ratas que andan por el suelo. Así dice, estos maestros espirituales arreglan las cosas con algún libro que encontraron por ahí, en alguna librería, y aplican ese método. Eso hace perder las unciones del Espíritu Santo interiormente a las almas. Entonces destruye mucho esto. Porque elimina el crecimiento en la vida espiritual de las personas que son principales en el reino de Dios. Y dice todavía que estos métodos rateros sirven solo para principiantes. Que no sabiendo ellos más que para estos, y aún eso plega a Dios, no quieren dejar las almas pasar, aunque Dios las quiera llevar, a más de aquellos principios y modos discursivos e imaginarios, para que nunca excedan y salgan de su capacidad natural, con que el alma puede hacer muy poca hacienda. Dice, estos maestros espirituales no saben más que para principiantes, y a veces ni siquiera saben para principiantes. Bueno, esto es muy común hoy también. Ojalá hubiesen muchos maestros espirituales que pudiesen encaminar las almas en el estado de principiante, pero ni siquiera eso hay, porque cuando hay confusión en los principios de la fe, hay confusión en los principios morales naturales, no se llega al estado de principiantes. Y si se llega, el maestro espiritual lo destruye. Entonces, aquí se trata de que el maestro espiritual, suponiendo que tenga los elementos básicos de la doctrina cristiana, que hoy no se puede suponer comúnmente, tiene que saber cómo ir para adelante. Entonces, si se basa en métodos discursivos, imaginarios, racionales, naturales, no puede encaminar la persona hacia adelante, hacia la perfección espiritual.
porque además no tiene experiencia de la vida espiritual. Y para que mejor entendamos esta condición de principiantes, es de saber que el estado y ejercicio de principiantes es el de meditar y hacer actos y ejercicios discursivos con la imaginación. En este estado necesario le es al alma que se le dé materia para que medite y discurra, y le conviene que de suyo haga actos interiores y se aproveche del sabor y jugo sensitivo de las cosas espirituales. Porque cebando el apetito con sabor de las cosas espirituales, se desarraigue del sabor de las cosas sensuales y desfallezca las cosas del siglo. Mas cuando el apetito está algo cebado y habituado a las cosas de espíritu en alguna manera, con alguna fortaleza y constancia, luego comienza Dios, como dicen, a destetar el alma y ponerla en estado de contemplación, lo cual suele ser en algunas personas muy en breve, mayormente en gente religiosa, porque más en breve negadas las cosas del siglo, acomodan a Dios el sentido y el apetito y pasan su ejercicio al espíritu, obrándolo Dios en ellos así. Esta es una observación muy útil. Según San Juan de la Cruz, en el desarrollo normal de la vida espiritual no pasa mucho tiempo antes de pasar a la contemplación. O sea, no se trata de años y años. Dice muy en breve, poco tiempo. Poco tiempo quiere decir 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Si hay una verdadera vida cristiana. Entonces, si se prolonga el método inicial para siempre, hay un problema, una distorsión fundamental. Una distorsión fundamental que lleva, por un lado, al activismo externo, porque la meditación se hace cada vez más imposible e insoportable. Por otro lado, lleva a una pérdida de crecimiento espiritual, porque no se accede efectivamente a la contemplación, que es el núcleo de la vida espiritual. Y eso tiene consecuencias externas muy importantes. O sea, los problemas fundamentales de la vida de la Iglesia de hoy dependen de esto, que es el núcleo espiritual. O sea, la estructura de vida que prevalece con la hiperorganización moderna, que viene de siglos, contribuyen a este problema fundamental. Esto después repercute en la vida de los individuos, en la vida de las familias, en la vida de las comunidades, etc. Bueno, ahora sí hacemos la interrupción y después terminamos con los otros autores. Por eso, en este estado, en ninguna manera la han de imponer en que medite ni se ejercite en actos, ni procure sabor ni hervor, porque sería poner obstáculo al principal agente que, como digo, es Dios, el cual oculta y quietamente anda poniendo en el alma sabiduría y noticia amorosa sin especificación de actos, aunque algunas veces los hace especificar en el alma con alguna duración. Y así entonces el alma también se ha de andar solo con advertencia amorosa a Dios, sin especificar actos, habiéndose, como habemos dicho, pasivamente, sin hacer de suyo diligencias, con la determinación y amorosa, simple y sencilla, como quien abre los ojos con advertencia de amor. Esto es como un resumen, como quien abre los ojos con advertencia de amor, pero, o sea, con atención o cuidado de amor. Esta actitud, sin embargo, puede contrahacerse, como decían los españoles del siglo XVI, o sea, imitarse artificialmente, ¿no? Esta es la contemplación adquirida, que es, como decía Santa Teresa y el mismo San Juan de la Cruz, un embobamiento. O sea, la persona se vuelve boba porque no quiere meditar. No se trata de esto. Porque hay una actividad enérgica del alma aquí.
Es verdadera contemplación que desciende de lo alto, pero es oculta, secreta. ¿Eh? Que en la noche del espíritu es tan secreta y oculta que el alma no puede hacer nada, ni siquiera orar. ¿Eh? Y dice San Juan de la Cruz, ya no es más tiempo de orar, tiene que estar tirada en el suelo y basta. No puede hacer nada. Pero esto es fruto de la gracia, ¿eh? Que está transformando la persona desde adentro. O como dice Dionisio Cartujano, que el cielo se vuelve de bronce. O sea, es como si las oraciones encontraran una coraza que no pueden penetrar. Que pues Dios, entonces, en modo de dar, trata con ella con noticia sencilla y amorosa, también el alma trate con él en modo de recibir con noticia y advertencia sencilla y amorosa, para que así se junten noticia con noticia y amor con amor, etc. Por tanto, cuando acaeciere que de esta manera se siente el alma poner en silencio y escucha, aún el ejercicio de la advertencia amorosa que dije ha de olvidar, para que se quede libre para lo que entonces la quiere el Señor. Porque de aquella advertencia amorosa sólo ha de usar cuando no se siente poner en soledad, con toda ociosidad interior u olvido o escucha espiritual. Lo cual, para que lo entienda, siempre que acaece es con algún sosiego pacífico y absorbimiento interior. Y después sigue advirtiendo sobre la importancia de la contemplación. Dice que es muy importante esta contemplación porque el que tiene la contemplación hace mucho más bien a la iglesia, a las demás almas, que el que trabaja exteriormente. Y por eso el daño que se hace cuando por mala guía espiritual se pierde la contemplación es muy elevado, no solo para el individuo, sino también para la iglesia. Y un poquito de esto que Dios obra en el alma, en este santo ocio y soledad, es inestimable bien, y a veces mucho más que el alma ni el que la trata pueden pensar. Y aunque entonces no se echa tanto de ver, ello lucirá a su tiempo, etcétera. Oh grave caso y mucho para admirar, que no pareciendo el daño ni casi nada lo que se interpuso en aquellas santas unciones, es entonces mayor el daño y de mayor dolor y mancilla que ver de turbar y echar a perder muchas almas de estas otras comunes que no están en puesto de tan subido esmalte y matiz, etc. Y con ser este daño más grave y grande que se puede encarecer es tan común y frecuente que apenas se hallará un maestro espiritual que no le haga en las almas que comienza Dios a recoger en esta manera de contemplación. Bueno, esto es grave. Dice, la mayoría de los maestros espirituales producen este daño espiritual. O sea que justo cuando el alma está comenzando a entrar en el camino de la contemplación y Dios la está tocando, la indisponen. O sea, por sus malos consejos, la confunden, ¿no? Porque cuantas veces está Dios ungiendo al alma contemplativa con alguna unción muy delgada de noticia amorosa, serena, pacífica, solitaria, muy ajena del sentido y de lo que se puede pensar, con la cual no puede meditar ni pensar en cosa alguna, ni gustar de cosa de arriba ni de abajo, por cuanto la trae Dios ocupada en aquella unión solitaria, inclinada a ocio y soledad, y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar y macear con las potencias como herrero, y porque él no enseña más que aquello y no sabe más que meditar, dirá, anda, dejaos de esos reposos, que es ociosidad y perder tiempo, sino tomá y meditá, y haced actos interiores, porque es menester que hagáis de vuestra parte lo que en vos es, que es otro son alumbramientos y cosas de bausanes.
O sea, estos son los maestros espirituales que no creen en la mística porque no tienen vida espiritual. Por eso dice que es muy común este daño. Estos maestros espirituales lo que hacen es martillar, 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 con la masa, masear, martillar las potencias, como si fueran clavos, que hay que introducir a la fuerza. En realidad, la vida espiritual no crece de esta manera, ¿no? Cuanto más se transforma la persona, tanto más depende de las unciones del Espíritu Santo. Y a veces no hay que hacer ningún ejercicio especial, porque no se puede hacer ningún ejercicio especial, ni siquiera orar. Orar en el sentido externo, con advertencia, como dice él, porque ya la advertencia implica una operación humana. Esto no es tan fácil de distinguir y muchas veces coexiste con otras actitudes. Pensemos en la vida activa, en la vida apostólica sobre todo, ¿no? Porque muchas veces puede haber un crecimiento espiritual en la vida apostólica. Pero esa misma vida apostólica, dice San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo, se debe moderar o transformar según la condición del crecimiento espiritual. Por eso dice él que adviertan mucho esos predicadores que quieren ir por todo el mundo como ciñendo el mundo, que harían mucho más bien a la iglesia si por lo menos dedicaran la mitad de ese tiempo a estarse solos en oración. Que todo eso que hacen por todos lados. Bueno, esto es un principio elemental de la vida cristiana, porque la vida cristiana es vida espiritual, es vida de perfección. Y sobre todo los apóstoles tienen que ser perfectos para poder. Por eso, Santo Tomás, siguiendo la tradición, siguiendo a Dionisio especialmente, que escribió la jerarquía eclesiástica, un tratado de los sacramentos, especialmente del orden, dice, para ser ordenado obispo hay que ser perfecto en la vida espiritual. Porque el obispo no puede cumplir su misión si no es perfecto. Si no es perfecto, es una especie de administrador. O sea, cumple su misión de manera desproporcionada. Lo mismo el sacerdote. Algunos autores espirituales dicen que, bueno, para ser ordenado sacerdote hay que estar en la vía iluminativa. En realidad, más bien, si uno piensa las cosas esencialmente, también el sacerdote tiene que estar en la vía unitiva si es proporcionado a su misión, o por lo menos estar en camino eficaz de llegar a esta perfección espiritual. Porque el sacerdocio no es solamente operación ex opere operato, no es solamente práctica sacramental. Lo principal del sacerdote, como venimos diciendo, es la paternidad espiritual. O sea, es un padre espiritual, un maestro espiritual. Además de ser quien realiza la Eucaristía, porque también la Eucaristía no es principalmente el signo externo ni el cuerpo de Cristo en cuanto es material. Es la persona divina de Cristo, que incluye su cuerpo material. Y además es la persona divina contemplada, porque en la Eucaristía está la substancia del cuerpo de Cristo, no está la materia individual de Cristo con sus accidentes, está la substancia del cuerpo de Cristo, que es la substancia real, es el cuerpo de Cristo, pero es la substancia, y la substancia la capta la inteligencia, y la inteligencia no la puede captar sino por la fe y la contemplación. No es un ejercicio externo principalmente. Como la celebración de la misa. Finalmente, la celebración de la misa es la acción del mismo Cristo, como dice la Sacrosanctum Concilium. La acción de Cristo es proporcionada a la Eucaristía. Entonces, la paternidad espiritual del presbítero y del obispo se ejercita en proporción a la Eucaristía, o sea, se ejercita como un acto contemplativo que mira la conexión que tiene una persona o una comunidad con la Eucaristía. Eso es propiamente el acto del sacramento del orden en su plenitud. Pero ese acto no se puede ejercitar sin vida espiritual. Entonces, es verdad que el sacramento vale lo mismo,
pero no produce el mismo efecto. Es verdad que la misa de un sacerdote bueno vale lo mismo que la misa de un sacerdote malo, como dice Santo Tomás, malus sacerdos, en el orden de la presencia del cuerpo de Cristo. Pero no es lo mismo en el orden de los efectos espirituales. Esos efectos espirituales dependen sea de la disposición del pueblo, sea de la disposición del sacerdote. Además, Santo Tomás recuerda lo que dicen los padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo y otros. O sea que el pueblo es como es el sacerdocio. O sea, si el pueblo es corrupto es porque el sacerdocio está corrupto. Ese es el problema. O sea, es como una imagen. Está bien que hay una relación también inversa, porque el sacerdote surge del pueblo. Pero la causa principal en este círculo es la cabeza. Entonces, si no está el padre espiritual, no se generan los hijos. Y así se configura todo el orden de la Iglesia, como describe admirablemente Dionisio el Areopagita, que es una de las fuentes principales de la teología mística de San Juan de la Cruz, como de toda la tradición, en su libro de la jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica es una continuación de la jerarquía celestial. Por eso el Concilio Vaticano II, siguiendo a Dionisio, la tradición, etcétera, dice que la liturgia terrenal es una celebración que comienza en la liturgia celestial. O sea, es la continuación de lo que hacen los ángeles. Por eso la Eucaristía es el pan de los ángeles. Y por eso el sacerdote no puede ejercitar su misión si no es contemplativo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí. Todo a lo mejor está, Padre, nos ha nombrado lo que es el Padre espiritual, pero yo pienso a lo mejor en nuestra manera, ¿no?, de cómo hemos sido formados, la dirección espiritual, o sea, en cuanto que dirige, ¿no? Y tienes que ir haciendo esto, como que a lo mejor no dar tanta libertad al espíritu para que él pueda actuar, sino, como el director espiritual, ser más protagonista que dejar al espíritu ser protagonista. Entonces, como que me da miedo que a veces, pues creo que nos faltan padres espirituales que conozcan la vida espiritual y que la hayan experimentado, o sea, ¿no?, como esa parte de todo lo que hemos visto, y que no solamente es un dirigir, ¿no?, o haz esto, haz lo otro,